Mi madre se llama Duke. Oh, ¿de verdad? ¿Qué clase de dama eres? La mía. The Wild West Saloon, un lugar de mitos y leyendas, donde pistoleros y forajidos se codeaban con agentes de la ley y lugareños. Aunque estos se representan en las películas de Hollywood, no es exactamente como eran. Pero ¿qué ocurría realmente detrás de esas puertas giratorias? ¿Y las puertas de los salones eran siempre batientes? Únase a nosotros para separar la realidad de la ficción y descubrir la verdad sobre los salones del lejano oeste, revelando cómo eran en realidad los salones del salvaje oeste. Los primeros salones. No podemos hablar del viejo oeste sin hablar de docenas, quizá cientos o miles de salones del oeste americano. ¿Suena como la parte más importante del viejo oeste? Sí, y seguro que tenemos una imagen de los salones en nuestra mente cada vez que aparece el término, y dice así: una falsa fachada de madera, un amplio malecón flanquea la polvorienta calle, un par de postes de enganche, y las siempre presentes puertas batientes rozando al vaquero mientras se dirigía al largo, bar pulido a buscar un whisky para humedecer su garganta seca. Sin embargo, eso no es básicamente todo lo que hay sobre las berlinas, pero volveremos a ello en breve. Verás, cuando América comenzó su movimiento hacia el vasto oeste, el salón estaba justo detrás, o más bien, siempre presente, aunque lugares como Taos y Santa Fe, Nuevo México, ya contaba con algunas cantinas mexicanas. Estaban lejos, pocos, y un tanto inaccesible, hasta que los numerosos salones del oeste empezaron a brotar allí donde se establecía un asentamiento. Mientras que los salones son los nombres conocidos de estos establecimientos, no solo se llaman salones, sino también abrevaderos, shebangs, canchinas, tiendas de grog, fábricas de ginebra, fandangos, y muchos otros términos interesantes. Algunos propietarios gastaban mucho dinero para que parecieran lo más opulentos posible, mientras que algunos simplemente no se preocupaban por la apariencia presentando sus salones como casinos torcidos, brothels, fumaderos de opio, y lugares que habría sido mejor derribar. Muchos atraían a los forajidos, jugadores turbios, estafadores y hombres a la fuga, mientras algunos se aprovechaban de la inocencia de los ingenuos en algunos casos. Como has visto en las películas, algunos viajeros solo entran en el salón y nunca se nos vuelve a ver fuera. Ya sabe de qué se trata. Después de la desaparición, todo lo que salió décadas después fueron huesos, o absolutamente nada. Hay un caso como ese en el años 20 en el condado de Calaveras, California, cuando un ranchero que cavaba agujeros para postes tropezó con varios cráneos. Al principio, nadie sabía de quién eran los huesos, sino después de las investigaciones. Fueron identificados como víctimas de asesinato, y lo más triste era que estos huesos pertenecían a hombres muy jóvenes. Eran hombres que desaparecieron tras entrar en una taberna concreta que nunca fue identificada. Y por supuesto, lo mismo ocurrió en muchos lugares de Occidente. Como habrás esperado, había esos salones de mala muerte en los que los clientes tenían que abrirse paso hasta la puerta para salir sin que los limpiaran o los mataran. Y aunque las reyertas eran habituales y los tiroteos en los salones eran bastante raros, algunos fueron arrollados en un callejón por todo lo que tenían. Aunque las películas le hayan hecho creer que los salones son todos iguales, en realidad eran diferentes y tenían vicios distintos. Algunos eran muy violentos, mientras que otros tomaron todas las precauciones para asegurarse de que no lo fueran. Había salones de mala fama en los que un camarero podía darle a alguien un Mickey Finn para dejarlo inconsciente y robarle o venderlo en Shanghái a un barco que lo esperaba, como era popular en la costa berberisca de San Francisco. También están las mujeres, los jugadores, los tramposos, los forajidos, los estafadores, los aspirantes a tipos duros que eran como Doc Holliday, que se jactaba de lo duro que era alardeando del número de hombres que había matado. Sin embargo, en el otro lado, no siempre hay quien beba hasta caer en el estupor. Se jugaban el sueldo, engañó a alguien, secuestró a un viajero, o perdieron sus reclamaciones o ranchos en una mano de póker. Aunque no podemos tener un número real de los que fueron realmente así, muchos salones eran centros sociales donde la gente pasaba el rato y socializaba. Tan común como lo eran los salones, ¿sabías que el primer lugar que realmente se llamó saloon fue en Browns Hole, cerca de la frontera entre Wyoming, Colorado y Utah? Se fundó en 1822 y abasteció a los numerosos tramperos durante la época del intenso comercio de pieles. Y en los primeros días, los salones más comunes estaban situados en un lugar lleno de soldados, que incluía uno de los primeros salones del oeste en Bent's Fort, Colorado, a finales de 1820s. También son comunes en lugares con vaqueros como Dodge City, Kansas, y lugares donde los mineros trepaban por rocas o cañones en busca de fortuna. Ahora,
Antes de entrar en lo que los salones del viejo oeste en realidad parecía, tómate tu tiempo para borrar las imágenes de las ideas que tienes en mente, ya que vas a ver las berlinas tal y como eran en realidad. Empecemos por el... bebidas. No importa el tipo de definición que intentes dar a un salón, no puedes quitarle las bebidas. Son totalmente inseparables. Y si crees que alguien que conoces ahora mismo está bebiendo algo muy fuerte, espera a oír hablar de las bebidas que se sirven en estos salones. En aquellos duros días, el whisky que se servía en muchos salones era bastante malo, hecho con alcohol crudo, azúcar quemado y un poco de tabaco de mascar. Ah, ahora todo tiene sentido. No es de extrañar que adoptara nombres tan extraños como pie enredado, 40 varas, jugo de tarántula, relámpago de Taos, ojos rojos y barniz para ataúdes. Otra maravilla popular era el vino de cactus, hecha de una mezcla de tequila y té de peyote y desollador de mulas, hecho con whisky y licor de mora. El whisky Rodwood de la casa era a menudo a prueba de 100, aunque a veces lo cortaba el tabernero con aguarrás, amoníaco, pólvora, cayena de oro. En otros tiempos, el término más popular para la bebida que se servía en los salones era agua de fuego, lo que suena raro porque el agua y el fuego nunca se mezclan, pero tiene su historia. El nombre se originó cuando los primeros comerciantes vendían whisky a los indios, y convencerles del alto contenido de alcohol. Los vendedores ambulantes vertían parte del licor en el fuego, mientras los indios observaban cómo comenzaba a arder la hoguera. Pero la mayoría de los clientes de las tabernas del oeste beben solo licor, y ni siquiera intentan pedir un cóctel elegante o sorber sus bebidas. Eso se debe a que son ridiculizados, a menos que la persona ya fuera un tipo duro conocido, o tuviera una reputación demostrada como tal. Los extranjeros que no lo saben se convierten a menudo en víctimas de la bebida a punta de pistola. Espera la explicación. Si vas a una taberna como visitante e intentas servirte tu bebida, te obligarían a tragarte un quinto de 100 a punta de pistola. Y eso se suele hacer por el bien del extranjero. Fin de la cita. Los salones también servían grandes cantidades de cerveza. Pero en aquellos días, la cerveza nunca estaba helada. Suele servirse entre 55 y 65 grados. Aunque la cerveza tenía cabeza, no era tan espumoso como lo es hoy. Y los clientes tenían que beberse la cerveza a toda prisa antes de que se calentara demasiado o se desinflara. La refrigeración artificial y la pasteurización no se introdujeron hasta En la década de 1880, Adolphus Busch la introdujo en EPU, proceso de elaboración de la cerveza, lanzar Budweiser como marca nacional. Antes de eso, gente del viejo oeste no esperaban que su cerveza estuviera fría. Acostumbrados a la tradición europea de la cerveza servida a temperatura ambiente, los juegos. Por mucho que recorrieras las ciudades tomando nota de los salones, sin duda encontrarías una mesa de póker en casi todas las tabernas rodeadas de buscadores, agentes de la ley, vaqueros, trabajadores ferroviarios, soldados y forajidos por una oportunidad de tentar a la fortuna y al destino. Hubo muchos partidos, pero el más jugado y el más popular era Faraón. Aunque puede que nunca hayas visto Faraón, es un juego de cartas que se juega cuando el banquero muestra a cada jugador las cartas que hay sobre la mesa. Entonces los jugadores pasan a apostar sobre qué carta sería la ganadora. Otros juegos populares fueron Brag, Monty de 3 cartas, y juegos de dados, como Alto Bajo, Choc-a-Lock y Gran Peligro. Así fue como empezó todo. Pacífica y justa, o tal vez no siempre justo, hasta que llegaron los tiroteos y el derramamiento de sangre. Todo empezó en muchos de los campamentos mineros del viejo oeste, como Deadwood, Leadville y Tombstone, que se hicieron famosos por sus tiroteos en partidas de cartas, como lo hicieron por su riqueza en minerales de oro y plata. Jugadores profesionales como Doc Holliday y Wild Bill Hickok aprendieron pronto a perfeccionar sus habilidades con el 6 tiros al mismo ritmo que sus habilidades con el juego. Actuar con rapidez pasó a formar parte del código del jugador. Dispara primero y pregunta después. Con el paso del tiempo, se incluyeron otros juegos a medida que los salones seguían prosperando, invitando a una mayor competencia. Estos juegos adicionales incluían el billar, dardos y los bolos. En algunos salones, incluso incluían pianistas, chicas can-can y representaciones teatrales. Pronto, había diferentes tipos de salones que podías imaginar. Por ejemplo, salones de juego, salones restaurant, salones de billar, salones de baile, salones de bolos y, por supuesto, el siempre presente, a la antigua usanza, solo bares de copas. Estos salones adoptaron diferentes nombres que no eran similares ni estaban relacionados entre sí, como el First Chance Saloon de Miles City, Montana, el Bull's Head en Abilene, Kansas, y el Santo Moisés en El Credo, Colorado. En muchos de los asentamientos más poblados, estos salones nunca cerraban, que atienden a sus clientes las 24 horas del día.
7 días a la semana. Sí, lo que normalmente se llama abierto 24 horas al día. Algunos ni siquiera se molestaban en tener una puerta de entrada que cerrara, lo que nos hace preguntarnos por qué todos los salones de las películas de Hollywood tienen esta puerta. Hablando de puertas, hablemos de las puertas. Una de las preguntas más importantes sobre las berlinas es si realmente todas tienen estas puertas de estilo batiente. Ya sabes, apenas hay una película de Hollywood sobre el viejo oeste que no nos haya mostrado estas puertas. Este tipo de puertas, llamadas puertas de café, y a veces se denominan puertas de ala de murciélago, se encontraban en muchos salones, pero no con tanta frecuencia como se muestra en las películas populares. Sin embargo, no puedes culpar al equipo de la película. ¿Qué mejor puerta hay para que el héroe de la película irrumpa en ella y además lance a los malos a través de ella? Ahora lo ves. Hay que reconocer que también parece muy fácil. Y es cierto que están diseñados para permitir el paso fácil entre dos habitaciones, o del exterior al interior, mediante bisagras bidireccionales. Más baja que la estatura completa, están situados en el centro del marco. Eran prácticos porque facilitaban el acceso. Cortar el polvo del exterior permitía ver quién entraba y proporcionaba algo de ventilación. Lo más importante, ocultaba lo que ocurría en el salón de los desinteresados que pudieran pasar por allí. La mayoría de los salones, sin embargo, tenía puertas de verdad. Incluso los que tenían puertas batientes solían tener otro juego en el exterior, para poder cerrar el negocio cuando estuviera cerrado y para proteger el interior de las inclemencias del tiempo. Como ya se ha dicho, por otro lado, algunas berlinas rudimentarias no tenían puertas, ya que estaban abiertos las 24 horas del día. Dentro del salón, la configuración de los asientos nunca fue la que se ve en los bares. O como te habrás imaginado, los asientos estaban centrados alrededor de las mesas donde los hombres hablaban y apostaban. No había taburetes de bar, así que los hombres solo bebían de pie. Colocar un pie en una barandilla a lo largo de la parte inferior para una inclinación relajante. Cuando entras en un salón típico, tenga la seguridad de que puede confiar en ver la larga barra panelada, normalmente de roble o caoba y pulidos hasta conseguir un brillo espléndido. Rodeando la base de la barra, habría una reluciente barandilla de latón con una hilera de escupideras espaciadas por el suelo junto a la barra. Lo único es que estos hombres no usaban las escupideras. No importa cuántas escupideras haya, siguen escupiendo por el suelo y pronto sabrás por qué. Aunque podemos describir las berlinas así, sus decoraciones variaban de un lugar a otro, pero la mayoría de las veces reflejaban los ideales de los clientes. En los pueblos de vacas de las praderas, se pueden ver cuernos de buey, pieles y sillas de montar adornando las paredes. En las montañas, un cliente se encontraría con los ojos vidriosos de ciervos o alces taxidermiados. A menudo, estaba el infame cuadro de una mujer desnuda colgado detrás de la barra. Lo que encontrará en exceso son toallas que se encuentran por todas partes en ganchos, suficiente para limpiar la espuma de cerveza del bigote o del labio superior. Puede que le repugne saber que esas toallas rara vez se limpiaban, sirviendo de hogar a gérmenes y enfermedades. Otro material suficiente eran las escupideras. Era muy común que los hombres fumaran y mascaran tabaco en los salones, y cuando lo hicieron, escupen por todas partes. Para evitar que los suelos queden cubiertos de saliva y similares, los propietarios colocaron escupideras en varios lugares. Sin embargo, estos mismos salones animaban a estos hombres a no usarlos. Mostraron carteles en los que se leía: si escupes en el suelo en casa, escupir en el suelo aquí. Queremos que se sienta como en casa. Y sí, los hombres se sentían como en casa todo el tiempo. El lado bueno es que el polvo ayudó a absorber la cerveza derramada, escupió tabaco y cualquier otro fluido que llegara al suelo de un salón. Si un salón tenía suelo de madera, también se podría utilizar serrín para tragar el material no deseado. Costumbres de los salones. Mientras que los salones parecen un lugar para tiroteos y tiroteos, se hicieron a propósito para que los hombres socializaran entre sí. Y una de las formas de conocer a los clientes habituales de los salones es cuando ves a hombres que han adquirido callos en los codos. Esto es el resultado de un apoyo prolongado y pesado en la barra. La verdad es que realmente se ven hombres del oeste sin ese emblema. Normalmente no bebían solos, ni bebían en casa, así que salieron al salón necesitando la compañía del otro. Los clientes eran muy variados, desde mineros a forajidos, pasando por jugadores y honrados trabajadores. Lo que no eran minorías. Aunque en general unió a la gente, no todos eran bienvenidos. Los salones del oeste no acogían a otras razas. Los indios estaban excluidos por ley, pero un negro ocasional podría ser aceptado a regañadientes, o al menos ignorado si resultaba ser un jugador destacado o un forajido. Pero si un chino entra en un salón, arriesgó su vida. Sin embargo,
Había un tipo de hombre blanco que por lo general tampoco era bienvenido. Era el soldado. Había varias razones para ello. Dada la composición de los muchos hombres de Occidente, aventureros, gente que no encajaba en el este, forajidos y desertores de la guerra civil. No respetaban a los hombres que vigilaban el oeste. Ni estos hombres de mentalidad independiente podían respetar a nadie a quien se obligara a permanecer en posición de firmes y obedecer todas las órdenes. Por fin, por alguna razón desconocida, culparon al soldado de infectar de enfermedades a las chicas de la casa de huéspedes. Debido a la cultura de la época, también se excluía a las mujeres respetables. A menos que fueran una chica de taberna o una mujer sospechosa, las mujeres no entraban en los salones. Esta tradición duró hasta la Primera Guerra Mundial. En represalia, las damas estaban principalmente detrás del movimiento de prohibición. Los hombres de Occidente estaban acostumbrados a preguntar a otros hombres solo por su nombre de pila. La creencia era que si te vuelves demasiado curioso, es de mala educación, ya que la mayoría de ellos tenían antecedentes turbios. Por lo tanto, se respetaban los pasados de hombres y mujeres y no se indagaba sobre ellos. Si lo fue, y cuando lo fue, podría ser muy perjudicial para el investigador, que podría acabar muerto en la calle delante de la taberna. Por ejemplo, uno nunca le preguntaría a un ganadero el tamaño de su rebaño, que sería lo mismo que pedirle hoy a un hombre que vea su declaración de la renta. Otra costumbre era ofrecer una copa al hombre que estaba a tu lado. Si un extraño llegó y no hizo la oferta, a menudo le preguntaban por qué no lo había hecho. Peor aún era negarse a beber, lo que se consideraba un insulto terrible, independientemente del vil licor que se sirva. En una ocasión, en un Tucson, salón de Arizona, a un hombre que rechazó la oferta lo llevaron de bar en bar a punta de pistola para enseñarle modales. Sin embargo, si un hombre entraba sin blanca y necesitaba un trago, pocos hombres lo rechazarían. Por otro lado, si pedía una bebida, sabiendo que no podía pagarlo, podría encontrarse con una paliza o algo peor. Los servicios sagrados. Por la forma en que se han descrito los salones, ¿no te sorprendería saber que incluso se celebraban servicios religiosos allí? Esto se debe a que la taberna solía ser uno de los primeros y más grandes edificios de muchos de los nuevos asentamientos. Así que por el espacio, se utilizaba como lugar de reunión pública, incluidos los servicios religiosos. El juez Roy Bean y su combinación de salón y sala de vistas eran un buen ejemplo de esta práctica. Otra taberna en Downeyville. California no solo era la más popular de la ciudad, sino también la oficina del juez de paz local. También, el primer servicio religioso en Hays City, Kansas, se celebró en el Tommy Drums Saloon. Sin embargo, no todos los servicios fueron bien. En agosto de 1884, al parecer, un grupo de vaqueros gritó y disparó durante un servicio presbiteriano en una taberna de Brighton, Colorado, lo que llevó al tabernero a abandonar el negocio poco después. Pero incluso después de eso renunció. No impidió que mucha gente abriera el negocio de las tabernas, ya que era lo que se utilizaba para el auge de las ciudades en aquella época. Igual que hoy se utiliza el entretenimiento para publicitar y realzar cualquier cosa. Hablando de entretenimiento, no olvidemos a las chicas de los salones de baile. Estas chicas solo tienen un trabajo: para alegrar las tardes de hombres solitarios hambrientos de compañía femenina. No es lo que estás pensando ahora. La chica de la taberna no era prostituta, salvo en contadas ocasiones en las tabernas más cutres. Aunque las damas respetables consideraban a las chicas de salón indignas y sin virtud, la mayoría de las chicas ni muertas se relacionarían con una prostituta de verdad. Su trabajo consistía en entretener a los invitados, cantar para ellos, bailar con ellos, hablar con ellos, y tal vez coquetear un poco con ellos, induciéndolos a otros en el bar, comprando bebidas y patrocinar los partidos. A pesar de que estas chicas ayudaron a crecer el negocio, no todos los salones empleaban chicas de salón, como en el lado norte de la calle Front de Dodge City, que era el lado respetable, donde las armas, chicas de taberna y los juegos de azar. En su lugar, la música y el billar eran las principales diversiones para acompañar la bebida. Y en defensa de las chicas, la mayoría de ellos no sabían dónde se metían antes de hacerlo. En su mayoría eran refugiados de granjas o molinos, atraídos por carteles y folletos que anuncian salarios elevados, trabajo fácil y ropa fina. Muchas eran viudas o mujeres necesitadas de buena moral, obligadas a ganarse la vida en una época que ofrecía pocos medios a las mujeres para hacerlo. Ganaban hasta $10 a la semana cobrando una comisión por las bebidas que vendían. Las bebidas comunes que se compraban para las chicas eran té frío o agua azucarada coloreada servida en un vaso de chupito. Sin embargo, al cliente se le cobraba el precio íntegro del whisky, que pueden oscilar entre $0, $10 y $0, $75 por disparo. En la mayoría de los sitios,
se observaban estrictamente las reglas de tratar a las chicas de la taberna como damas, tanto porque los hombres occidentales tendían a venerar a todas las mujeres, y porque las mujeres o el tabernero lo exigían. Cualquier hombre que maltratara a estas mujeres se convertiría rápidamente en un marginado social, y si insultaba a una sería muy probablemente asesinado. Al menos estas señoras se hacían respetar por los hombres, aunque las damas respetables los despreciaran. Y por supuesto, en cuanto a las mujeres respetables, las chicas de salón rara vez se interesaban por las opiniones de la gente corriente, mujeres trabajadoras que se ponen a juzgarlas. De hecho, les costaba entender por qué esas mujeres no tenían el suficiente sentido común para evitar trabajar hasta morir teniendo hijos, cuidando animales y ayudando a sus maridos a recoger la cosecha o a cuidar del ganado. En la temprana fiebre del oro de California de 1849, los salones de baile comenzaron a aparecer y a extenderse por las ciudades en auge. Aunque estos salones solían ofrecer juegos de azar, su principal atracción era el baile. Por lo general, el cliente pagaba entre 75 céntimos y $1 por una entrada para bailar, y las ganancias se reparten entre la bailarina y el dueño de la taberna. Después del baile, la chica llevaría al caballero al bar, donde ganaría una comisión adicional de vender una bebida. Propietarios de salones. Si tuvieras que adivinar la gente que dirigía los salones, ¿cuál habría sido su respuesta? Por supuesto, los habituales del lugar. Varios pistoleros famosos del oeste eran propietarios de salones, barras tendidas o repartido cartas en un momento u otro. Entre ellos se encontraban personajes tan notables como Wild Bill Hickok, Bill Tillman, Ben Daniels, Wyatt Earp, Bat Masterson, Ben Thompson, Doc Holliday y muchos otros. Tal vez esto explicaría por qué existía la omnipresente violencia en el establecimiento de la época. En 1876, dijo Bob Younger, somos hombres rudos y acostumbrados a formas rudas. Junto con el acceso público, el flujo de whisky potente y la anarquía general de los tiempos, la taberna era un hogar violento inevitable. Se registraron numerosos asesinatos dentro de estos salones del viejo oeste, e incluyen a Wild Bill Hickok, que fue asesinado por Jack McCall mientras jugaba al póker en el No. 10 Saloon en Deadwood, Dakota del Sur. También, Bob Ford, que mató a Jesse James, fue abatido en el salón de su propia tienda en Creed, Colorado. Y John Wesley Harden fue asesinado por la espalda el 19 de agosto, 1895, en un El Paso, Texas Saloon. Muchos otros actos de violencia se instigaron en los salones, que acabaron con tiroteos en la calle, o ahorcamientos públicos tras la formación de grupos que velaban por el orden. Sin embargo, a medida que se desarrollaban las ciudades, los salones se redujeron hasta desaparecer, poniendo fin a la era de los salones del salvaje oeste. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.